Esperanza despertó esa mañana de octubre con el mismo dolor punzante en las piernas que la acompañaba desde hacía meses. Sus 68 años parecían haber llegado de golpe, como una tormenta inesperada en las montañas de Puebla. Se incorporó lentamente en la cama, sintiendo cómo sus músculos protestaban con cada movimiento. El simple acto de ponerse en pie se había convertido en una batalla diaria que la llenaba de frustración y desesperanza. La casa estaba sumida en un silencio que la inquietaba, demasiado silenciosa para una mujer que durante décadas había sido el centro de actividad de una familia numerosa. Antes, a las 6 de la mañana, ya habría estado en pie durante 2 horas, preparando el desayuno para toda la familia, organizando la panadería familiar, planeando las comidas del día, supervisando que todo estuviera en orden. Ahora, cada mañana representaba una lucha agotadora contra su propio cuerpo, una negociación dolorosa entre lo que su mente quería hacer y lo que su físico realmente le permitía. Los rayos de sol que se filtraban por las cortinas de encaje que ella misma había bordado años atrás, iluminaban el polvo que flotaba en el aire. Antes, ese polvo habría sido eliminado inmediatamente con una limpieza enérgica que la dejaba satisfecha y orgullosa. Ahora, simplemente lo observaba flotar, sintiéndose impotente ante su propia incapacidad para mantener su hogar como siempre lo había hecho. ¿Te sientes débil al levantarte cada mañana? ¿Sientes que tus piernas ya no te sostienen como antes? Hay una rutina ancestral mexicana que puedes hacer en casa y que puede devolverte la fuerza que creías perdida para siempre. Comenta Fuerza, si tú también sientes que tu cuerpo ya no responde como antes. Quiero saber quién más pasa por esto. Se dirigió al baño con pasos lentos y extremadamente calculados, apoyándose en las paredes del pasillo como si fueran salvavidas en un océano turbulento. Cada baldosa de Talavera poblana le recordaba tiempos mejores, épocas en las que corría por esos mismos pisos persiguiendo a sus nietos pequeños, cuando podía limpiar toda la casa de arriba abajo en una sola mañana, sin sentir que el mundo se tambaleaba peligrosamente a su alrededor. Ahora, incluso el trayecto de 10 metros desde su habitación hasta el baño se sentía como una expedición arriesgada que requería toda su concentración y determinación. Sus pantuflas de lana, tejidas por su hermana menor hace varios inviernos, arrastraban ligeramente sobre las baldosas. Ese sonido, antes imperceptible, ahora le recordaba constantemente su nueva forma de caminar lenta, insegura, temerosa. Era como si hubiera perdido la confianza natural que había tenido durante más de 6 décadas de vida. Al verse en el espejo del baño, no reconoció completamente a la mujer que la miraba de vuelta. Sus ojos, antes brillantes y llenos de determinación inquebrantable, ahora mostraban una mezcla de cansancio profundo y miedo que la perturbaba hasta lo más profundo de su ser. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante, como si llevara un peso invisible que crecía más pesado cada día que pasaba. Sus manos, que durante décadas habían amasado miles de kilos de masa para pan, que habían cargado costales de harina, que habían abrazado a 3 generaciones de su familia, ahora temblaban ligeramente incluso cuando estaban en reposo completo. El reflejo le devolvía la imagen de una mujer que no quería ser tan frágil, dependiente, asustada. Se acercó más al espejo y se estudió con detenimiento. Las arrugas alrededor de sus ojos habían aumentado, pero no eran las arrugas de la risa y la sabiduría que había esperado. Eran las líneas del dolor constante, de las noches sin dormir, de la preocupación constante por su futuro y el impacto que su deterioro tenía en su familia. «Buenos días, abuela», le gritó Miguel desde la cocina, su voz juvenil y energética, contrastando dolorosamente con la quietud de la mañana. Su nieto de 22 años había venido a visitarla como cada fin de semana, pero Esperanza conocía la verdad. Detrás de estas visitas, aparentemente casuales, Ann venía a vigilarla, a verificar que no se hubiera caído durante la semana, que pudiera valerse por sí misma para las tareas más básicas, que no hubiera tenido ningún accidente que pudiera cambiar su vida para siempre. La idea la molestaba profundamente, no porque no apreciara el amor genuino que motivaba a Miguel, sino porque representaba todo lo que había perdido de manera gradual, pero implacable en su independencia, su dignidad, su papel fundamental como la matriarca fuerte e inquebrantable de la familia. Caminó hacia la cocina aferrándose a los muebles, a las paredes, a cualquier superficie sólida que pudiera ofrecerle la estabilidad que sus propias piernas ya no le proporcionaban de manera confiable.
Miguel ya había puesto a calentar agua en la estufa de gas para el café y había sacado las tazas de la alacena superior, esa que ella ya no podía alcanzar sin la ayuda de una silla o de alguien más alto. Cada uno de estos pequeños gestos de cuidado la llenaba simultáneamente de una gratitud inmensa y de una tristeza profunda que no sabía cómo expresar sin sonar desagradecida. La cocina, que había sido su reino durante tantos años, ahora se sentía como un territorio extraño, lleno de peligros potenciales. Los cuchillos que antes manejaba con destreza ahora la intimidaban. La estufa que había usado miles de veces ahora la llenaba de ansiedad por miedo a quemarse o causar un accidente. Incluso abrir los frascos de especias se había convertido en una tarea que a menudo tenía que postergar hasta que alguien más pudiera ayudarla. ¿Cómo dormiste, abuela?, preguntó Miguel mientras revolvía el café de olla con canela y piloncillo, exactamente como ella le había enseñado durante sus visitas de niño. La receta había pasado de su bisabuela a su abuela, de su abuela a su madre, de su madre a ella, y ahora ella se la había transmitido a Miguel. Era una de las pocas tradiciones familiares que aún podía compartir, aunque ya no pudiera ejecutar físicamente. Esperanza notó cómo su nieto la observaba de reojo con esos ojos llenos de preocupación genuina que tanto la incomodaban. No era que no apreciara su cariño, pero esa mirada le recordaba constantemente su nueva condición de persona vulnerable que necesitaba ser cuidada y protegida. No quería lástima de nadie, y menos de las personas que más amaba. Nunca había querido ser una carga, y menos ahora que se acercaba a una edad en la que debería estar disfrutando de la tranquilidad y la sabiduría acumulada. Bien, mijo, mintió descaradamente, sentándose con extremo cuidado en la silla de madera maciza que había pertenecido a su madre, y antes de eso a su abuela. 4 generaciones de mujeres fuertes habían usado esa silla, habían desayunado en esa misma mesa, habían tomado decisiones importantes para sus familias desde ese mismo lugar. La continuidad la consolaba, pero también la entristecía al pensar que ella podría ser la primera en esa línea familiar que no podría mantener la tradición de fortaleza e independencia. La verdad, que nunca le confesaría a Miguel, era mucho más preocupante de lo que quería admitir incluso para sí misma. Había despertado 5 veces durante la noche con calambres intensos en las pantorrillas que la hacían gritar en silencio para no despertar a los vecinos. Al intentar ir al baño a las 3 de la madrugada, había tenido que sujetarse desesperadamente del buró porque sintió que las piernas le fallaban completamente y había permanecido varios minutos inmóvil, esperando a que la sensación de mareo pasara. Pero lo peor había sido pasar al menos 2 horas completamente despierta, mirando el techo y preocupándose obsesivamente por lo que pasaría si Miguel no pudiera venir el próximo fin de semana, si se caía y nadie le escuchaba gritar, si perdía completamente la capacidad de cuidarse sola. Miguel le sirvió el café humeante en su taza favorita, esa de talavera azul decorada con flores amarillas, pintadas a mano que había sido de su madre y antes de eso, de su abuela paterna. 4 generaciones de mujeres fuertes y decididas habían bebido de esa taza, habían empezado sus días sosteniendo esa misma cerámica entre sus manos. La tradición debería haberla consolado, pero ahora solo le recordaba lo mucho que había cambiado. Esperanza intentó levantar la taza con ambas manos, tratando de disimular la falta de fuerza en sus dedos, pero notó el ligero temblor involuntario que ahora acompañaba todos sus movimientos, desde los más simples hasta los más complejos. El líquido caliente se derramó ligeramente sobre la mesa de madera, que ella misma había lijado y barnizado décadas atrás, manchando el mantel bordado que había creado durante uno de esos inviernos largos en los que la panadería cerraba más temprano y tenía tiempo para los trabajos de aguja que tanto disfrutaba. «Está bien, abuela, no te preocupes por eso», dijo Miguel rápidamente, limpiando el café derramado con un trapo de cocina que había estado colgado exactamente en el mismo gancho durante los últimos 15 años. Su reacción fue amable y comprensiva, pero Esperanza se sintió pequeña, frágil, completamente inútil. Era como si su propio cuerpo la hubiera traicionado sin previo aviso, como si hubiera firmado un contrato del cual no recordaba haber leído los términos más importantes.
Los días siguientes fueron una espiral descendente que Esperanza no supo cómo detener. Lo que había comenzado como episodios ocasionales de debilidad se convirtió en una realidad constante que la acompañaba desde el momento en que abría los ojos hasta que lograba conciliar el sueño, si es que lo conseguía. Miguel había regresado a la ciudad para continuar con sus estudios de nutrición, y aunque llamaba todos los días para preguntar cómo estaba, Esperanza había perfeccionado el arte de mentir con convicción. «Estoy muy bien, mijo. No te preocupes por tu abuela», le decía por teléfono mientras se aferraba al mueble de la cocina para no caerse. «Ayer hice tortillas para los vecinos», añadía, omitiendo que había tardado 3 horas en hacer una docena y que había tenido que descansar cada 10 minutos porque sus brazos no podían sostener el rodillo. La realidad era que cada día se sentía más prisionera de su propio hogar. Las escaleras que llevaban al segundo piso, donde guardaba las mantas de invierno y los recuerdos familiares, se habían convertido en una montaña imposible de escalar. El primer día que intentó subir, después de que Miguel se fuera, tuvo que detenerse en el 5.º escalón porque sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Sus piernas temblaron tanto que tuvo que sentarse allí mismo, en los escalones fríos, durante 20 minutos hasta recuperar el aliento. Pero Esperanza cometía errores que empeoraban su situación sin darse cuenta. Como la mayoría de adultos de su edad, había desarrollado hábitos que creía que la estaban ayudando, pero que en realidad la estaban debilitando más cada día. Por las mañanas, para evitar el mareo al levantarse, había comenzado a quedarse en la cama hasta muy tarde, a veces hasta las 10 u 11 de la mañana. «Es mejor descansar», se decía a sí misma, sin saber que la inactividad estaba acelerando la pérdida de masa muscular. Cuando finalmente se levantaba, su desayuno consistía únicamente en café con leche y una pieza de pan dulce. «A mi edad, ya no necesito comer tanto», se justificaba, ignorando que su cuerpo necesitaba más proteínas que nunca para mantener la poca masa muscular que le quedaba. La falta de nutrientes adecuados la hacía sentirse más débil, lo que la llevaba a moverse menos, lo que a su vez aceleraba su deterioro físico en un círculo vicioso que no sabía cómo romper. Además, había dejado de salir completamente de su casa. El miedo a caerse en la calle, a hacer el ridículo frente a los vecinos, o peor aún, a lastimarse sin que nadie pudiera ayudarla, la mantenía encerrada entre las 4 paredes que antes habían sido su refugio y ahora se sentían como una prisión. «¿Para qué salir si no tengo nada importante que hacer?», se decía, sin entender que la falta de exposición al sol estaba agravando su deficiencia de vitamina D, esencial para la salud de sus huesos y músculos. Sus noches se habían vuelto un tormento particular. Se acostaba temprano, alrededor de las 8 de la noche, porque se sentía agotada, pero luego permanecía despierta durante horas. La ansiedad por su condición, combinada con la falta de actividad física durante el día, había alterado completamente su ciclo de sueño. Se levantaba a las 3, a las 4, a las 5 de la madrugada, y cada vez que tenía que ir al baño en la oscuridad, el terror a caerse la paralizaba durante varios minutos antes de atreverse a dar el primer paso. Una mañana particularmente difícil, decidió que tenía que intentar hacer algo productivo. Se dirigió a la alacena para sacar los ingredientes necesarios para hacer su famoso mole poblano, la receta que había aprendido de su suegra y que había perfeccionado durante décadas. Pero cuando trató de alcanzar el frasco de chiles secos que estaba en el estante superior, no pudo levantarlo. El frasco, que antes manejaba sin problemas, ahora pesaba como si estuviera lleno de piedras. Lo intentó con ambas manos, haciendo fuerza con todo su cuerpo, pero sus brazos comenzaron a temblar violentamente. El frasco se le resbaló de las manos y se estrelló contra el piso de la cocina, esparciendo chiles secos por todas partes y llenando el aire con un aroma que, en lugar de traerle buenos recuerdos, ahora le recordaba todo lo que ya no podía hacer. Se quedó allí parada, mirando el desastre, y por primera vez en muchos años, lloró sin poder contenerse. No eran lágrimas silenciosas de tristeza, sino sollozos profundos que venían desde lo más hondo de su pecho. Lloró por la mujer fuerte que había sido, por la independencia que había perdido, por el miedo constante que ahora dominaba sus días, por la carga que se estaba convirtiendo para su familia. Cuando logró calmarse, se arrodilló lentamente para recoger los chiles, pero al intentar ponerse en pie otra vez, sus piernas no respondieron.
Se quedó allí, en el piso de la cocina, rodeada de chiles secos y cristales rotos, sintiéndose más vulnerable y asustada de lo que se había sentido en toda su vida. Tuvo que arrastrarse hasta una silla para poder impulsarse y ponerse en pie, un proceso que le tomó varios minutos y la dejó completamente exhausta. Esa tarde, cuando su vecina doña Carmen vino a visitarla como hacía ocasionalmente, Esperanza trató de disimular lo que había pasado. Había limpiado los cristales y barrido los chiles lo mejor que pudo, pero doña Carmen, que la conocía desde hacía 30 años, notó inmediatamente que algo no estaba bien. «Comadre, ¿estás comiendo bien?», le preguntó Carmen, observando cómo Esperanza caminaba con más lentitud de lo usual. «Te veo más delgada y pálida». «Estoy perfectamente bien», respondió Esperanza con una sonrisa forzada, «solo que ya no tengo tanto apetito como antes». Pero Carmen había notado el ligero moretón en su brazo izquierdo, resultado de haberse golpeado contra la mesa esa mañana al perder el equilibrio momentáneamente, y el temblor casi imperceptible en sus manos al servir el té. «¿Por qué no vienes conmigo al mercado mañana?», sugirió Carmen. «Podríamos caminar un poco, tomar aire fresco. Te haría bien salir de la casa». La propuesta llenó a Esperanza de pánico, aunque trató de no mostrarlo. La idea de caminar por las calles empedradas del pueblo, de tener que subir y bajar escalones, de posiblemente tropezar o caerse frente a otras personas, la aterrorizaba. «Tal vez la próxima semana», respondió vagamente. «Esta semana tengo muchas cosas que hacer aquí en casa». Pero Carmen conocía esa mirada. Había visto la misma expresión de miedo disfrazado en los ojos de otras amigas de su edad que habían comenzado a declinar físicamente. Era la mirada de alguien que estaba perdiendo la confianza en su propio cuerpo, que estaba comenzando a retirarse del mundo porque ya no se sentía segura en él. Después de que Carmen se fuera, Esperanza se sentó en su silla favorita y cerró los ojos. Las palabras de su vecina resonaban en su mente. Era cierto que había perdido peso, pero no se había dado cuenta de cuánto hasta que alguien más se lo señaló. También era cierto que se sentía pálida y cansada constantemente, pero había atribuido eso simplemente al proceso natural del envejecimiento. Esa noche, al intentar ponerse el camisón, se miró en el espejo del dormitorio por primera vez en semanas. Lo que vio la asustó. Sus brazos, que siempre habían sido fuertes por el trabajo en la panadería, ahora parecían delgados y frágiles. Su rostro estaba demacrado y tenía ojeras profundas que le daban una apariencia enfermiza. Era como si estuviera viendo a una versión fantasmal de sí misma. Se acostó esa noche con una sensación de desesperanza que no había experimentado nunca antes en su vida. Durante décadas había enfrentado desafíos en la muerte de su esposo, las dificultades económicas, los problemas familiares, pero siempre había encontrado la fuerza para seguir adelante. Ahora, por primera vez, se sentía completamente derrotada por un enemigo que no podía ver ni combatir en su propio cuerpo, que la estaba traicionando día tras día. A las 3 de la madrugada, despertó con una necesidad urgente de ir al baño, pero cuando intentó sentarse en la cama, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que acostarse inmediatamente otra vez. Esperó unos minutos y volvió a intentarlo, pero la sensación de inestabilidad era aún peor. El miedo a caerse en la oscuridad la paralizó completamente. Se quedó allí, acostada, sintiéndose humillada y aterrorizada, hasta que finalmente se quedó dormida otra vez por puro agotamiento. Al día siguiente, cuando Miguel llamó para su chequeo diario, Esperanza estuvo a punto de contarle todo a los mareos, las caídas cerca de ocurrir, el incidente con el mole, la visita preocupante de doña Carmen. Pero cuando escuchó su voz joven y llena de vida, hablándole de sus exámenes universitarios y sus planes para el futuro, no pudo traerse a cargarle con sus problemas. «Todo está perfecto aquí, mijo», le dijo, mirando por la ventana hacia el patio, donde antes cultivaba hierbas aromáticas y que ahora estaba lleno de maleza porque ya no tenía la fuerza para mantenerlo. «Tu abuela está fuerte como siempre». Pero después de colgar el teléfono, se quedó sentada en silencio durante largo rato, preguntándose cuánto tiempo más podría mantener esa fachada de fortaleza. Pero había un detalle que ella aún ignoraba, algo que estaba a punto de cambiar completamente su perspectiva sobre lo que le estaba pasando. Lo que viría a continuación
sorprendería incluso a Miguel cuando finalmente lo descubrieran juntos. La revelación llegó de la manera más inesperada, como suelen llegar las cosas importantes en la vida. Miguel había decidido sorprender a su abuela con una visita entre semana. Preocupado por algo en su voz, durante sus últimas conversaciones telefónicas, que no lograba identificar, pero que lo inquietaba profundamente, cuando llegó esa tarde de miércoles y la encontró sentada en la cocina, inmóvil y con la mirada perdida, supo inmediatamente que sus peores temores se estaban confirmando. «Abuela, necesitamos hablar», le dijo con la seriedad de alguien que había tomado una decisión importante. «Sé que me has estado mintiendo sobre cómo te sientes realmente». Esperanza intentó protestar, pero Miguel levantó la mano suavemente. «No me digas que estás bien. Te conozco desde que era niño. Sé cuando algo no está bien contigo». Fue en ese momento de vulnerabilidad compartida cuando Miguel recordó algo que había aprendido en sus clases de nutrición geriátrica, algo sobre una práctica ancestral mexicana que su profesora había mencionado brevemente, pero que podría ser exactamente lo que su abuela necesitaba. «Abuela, ¿recuerdas las historias que me contabas sobre la bisabuela Remedios? Sobre cómo se mantenía fuerte hasta los 90 años? Esperanza levantó la mirada, intrigada a pesar de su desánimo. «Claro que recuerdo. Remedios vivió hasta los 94 años y hasta el final podía subir al cerro a recoger hierbas. Decía que tenía un secreto, pero nunca nos dijo cuál era». Miguel sonrió con emoción creciente. «Creo que acabo de descubrir cuál era ese secreto, abuela, y está relacionado con algo que siempre has tenido en tu cocina». Se levantó y se dirigió hacia la alacena, sacando un ingrediente que Esperanza usaba regularmente, pero al que nunca había prestado atención especial. «¿Han semillas de chía?» «¿Chía?», preguntó Esperanza, confundida. «Pero si yo uso eso para hacer agua fresca de vez en cuando». «Exactamente», respondió Miguel, sentándose a su lado con entusiasmo. «Pero hay una manera específica de prepararla que nuestros ancestros conocían y que la ciencia moderna está redescubriendo. La chía no es solo una semilla cualquiera, abuela, es un superalimento que puede ayudar a recuperar la fuerza muscular, mejorar el equilibrio y darte la energía que has estado perdiendo». Miguel había aprendido en la universidad que las semillas de chía contienen todos los aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas musculares, además de ser ricas en calcio, magnesio y omega 3. Pero lo más importante era cómo prepararlas y consumirlas para obtener el máximo beneficio, especialmente para adultos mayores que estaban experimentando sarcopenia, la pérdida progresiva de masa muscular relacionada con la edad. «La bisabuela Remedios las preparaba de una manera muy específica», continuó Miguel, recordando los fragmentos de información que había reunido de diferentes fuentes. «Las dejaba remojar toda la noche para formar un gel, y luego las mezclaba con canela y un poco de miel. Pero lo más importante era que las combinaba con una rutina de movimientos suaves que ella llamaba despertar los músculos». Un estudio reciente de la Universidad Autónoma de México había demostrado que las personas mayores de 65 años que consumían 25 gramos de chía preparada correctamente durante 8 semanas, experimentaban un aumento significativo en su fuerza muscular y una mejora notable en su equilibrio. Los investigadores habían encontrado que la combinación de proteínas completas, minerales esenciales y ácidos grasos omega-3 de la chía, cuando se consumía de manera constante, podía revertir parcialmente los efectos de la sarcopenia. «¿Cómo se prepara exactamente?», preguntó Esperanza, por primera vez en semanas, mostrando un destello de esperanza en sus ojos. Miguel sacó una libreta donde había anotado cuidadosamente la información. «Es muy simple, abuela. Cada noche, antes de acostarte, vas a poner 2 cucharadas de semillas de chía en medio vaso de agua tibia. Las dejas reposar durante toda la noche. Por la mañana, vas a tener un gel espeso y nutritivo. Luego», continuó, «le agregas una cucharadita de canela en polvo, que ayuda a regular el azúcar en la sangre y tiene propiedades antiinflamatorias, y una cucharada de miel de abeja pura, que proporciona energía de liberación lenta. Lo mezclas todo y te lo tomas en ayunas 30 minutos antes de desayunar. Pero la parte más importante
explicó Miguel, era lo que venía después del consumo de la chía. La bisabuela Remedios hacía una rutina de movimientos muy suaves cada mañana después de tomar su preparado de chía. Eran ejercicios inspirados en los movimientos naturales que ella había observado en los animales del campo. Miguel se puso de pie y comenzó a demostrar. Primero, de pie junto a una silla para apoyo. Levantaba lentamente una rodilla hacia el pecho, como si fuera un venado caminando con cuidado. Luego, cambiaba de pierna. Esto se llama marcha estática y ayuda a fortalecer los músculos de las piernas y mejorar el equilibrio. Esperanza lo observaba con atención, sintiendo por primera vez en meses que tal vez había una solución a su problema. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? Empiezas con 5 repeticiones de cada pierna y gradualmente vas aumentando hasta llegar a 10. Lo importante es la constancia, no la intensidad, explicó Miguel. Después, siempre apoyándote en la silla, haces movimientos de elevación de talones. Te pones en puntitas muy lentamente, sostienes por 3 segundos y bajas lentamente. Esto fortalece las pantorrillas y mejora la circulación. El tercer ejercicio era el que Miguel consideraba más importante, sentada en la silla. Extiendes una pierna hacia adelante y la mantienes elevada por 5 segundos, como si fueras un gato holgazaneando al sol. Luego la bajas lentamente y cambias de pierna. Este ejercicio fortalece los cuádriceps, que son fundamentales para poder levantarse de las sillas y caminar con seguridad. La clave, enfatizó Miguel, es hacer esta rutina todos los días. Inmediatamente después de tomar el preparado de chía, la combinación de los nutrientes de la chía con el estímulo muscular de los ejercicios es lo que hace que funcione. La chía proporciona los materiales de construcción y los ejercicios le dicen al cuerpo dónde usarlos. Miguel también le explicó que debía tomar el preparado durante al menos 3 meses consecutivos para poder ver resultados significativos. Los primeros cambios los vas a sentir en 2 o 3 semanas, más energía, menos mareos al levantarte. Pero los cambios reales en la fuerza muscular necesitan tiempo. Es como reconstruir una casa. Abuela, no se hace de la noche a la mañana. Esperanza escuchaba cada palabra con atención renovada. Por primera vez en meses, sentía que había algo concreto que podía hacer, algo que estaba en sus manos y que no dependía completamente de médicos o medicamentos. ¿Estás seguro de que esto funciona, mijo? Abuela, respondió Miguel con convicción. No solo estoy seguro por lo que he estudiado en la universidad, estoy seguro porque recuerdo perfectamente cómo era la bisabuela Remedios. A los 90 años, subía escaleras mejor que muchas personas de 60. Nunca se cayó, nunca perdió su independencia y siempre decía que su fuerza venía de alimentar correctamente a sus músculos. Esa misma tarde, Miguel y Esperanza fueron juntos a la alacena para revisar las semillas de chía que ella tenía guardadas. Eran de buena calidad, aún frescas y con el color gris característico que indicaba que conservaban todos sus nutrientes. Miguel le mostró cómo medir exactamente las 2 cucharadas, cómo preparar el agua tibia a la temperatura adecuada y cómo mezclar todo para que las semillas se hidrataran uniformemente. Esta noche vas a preparar tu primera dosis, le dijo con una sonrisa. Y mañana por la mañana empezamos con los ejercicios. Voy a quedarme aquí toda la semana para asegurarme de que establezcas bien la rutina. Esperanza sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo. Había probado tantas cosas en los últimos meses, había visitado médicos que solo le ofrecían pastillas para el dolor, había escuchado consejos de vecinas, bien intencionadas, pero inefectivos. Pero algo en la explicación de Miguel, en la conexión con su bisabuela, en la lógica simple pero sólida del método, le daba una sensación diferente. Miguel le dijo, tomando sus manos entre las suyas temblorosas, si esto funciona, si realmente puedo recuperar algo de mi fuerza, prometo que nunca más volveré a rendirme. Prometo que volveré a ser útil para esta familia. Miguel sintió un nudo en la garganta. Abuela, tú nunca has dejado de ser útil, pero sí, esto va a funcionar. Solo necesitas darle tiempo y ser constante. Si quieres más soluciones como esta, inscríbete y activa el sininjo. Esto puede ayudar a alguien que amas. Esa noche, mientras preparaba su primera dosis de semillas de chía, Esperanza sintió algo que no había experimentado en meses, la sensación de estar tomando control de su propia vida otra vez. Era un pequeño paso, pero después de tantas semanas, sintiéndose impotente, cualquier acción proactiva se sentía como una victoria.
3 meses después, cuando Miguel llegó para su visita habitual de fin de semana, encontró a su abuela en el patio trasero de la casa, arrodillada junto a sus plantas de hierbas aromáticas, arrancando cuidadosamente las malas hierbas que habían crecido durante la semana. La escena lo dejó completamente inmóvil por varios segundos. No había visto a Esperanza trabajar en su jardín desde hacía más de 6 meses, y verla allí, con las manos en la tierra, moviéndose con una fluidez que parecía imposible apenas unos meses atrás, le provocó una emoción tan intensa que tuvo que contenerse para no llorar de alegría. ¡Abuela!, exclamó, corriendo hacia ella con el corazón acelerado por la sorpresa y la emoción. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el jardín? Esperanza levantó la mirada con una sonrisa radiante que Miguel no había visto en su rostro durante mucho tiempo. Era una sonrisa genuina, llena de vida, satisfacción personal y una vitalidad que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. Estoy preparando mi jardín de hierbas para la temporada de invierno, mijo. Las plantas de orégano necesitaban poda urgente y quería plantar más perejil, cilantro y epazote para tener siempre hierbas frescas en la cocina durante los meses fríos. Miguel observó fascinado cómo su abuela se incorporaba desde su posición arrodillada, sin ayuda de nadie, sin aferrarse a ningún apoyo, sin necesidad de impulso externo, con un movimiento fluido y natural que hacía parecer el proceso completamente sin esfuerzo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de que hacía menos de 3 meses. Esperanza necesitaba ayuda incluso para levantarse de una silla, y ahora podía ponerse de pie desde el suelo como si fuera una mujer de 40 años. Mira todo lo que logré hacer esta semana, continuó Esperanza con un orgullo evidente en su voz, señalando hacia diferentes secciones del patio que mostraban signos claros de cuidado reciente y organización meticulosa. Planté nuevas semillas de cilantro en esta zona. Reorganicé todas las macetas de los chiles por tamaño y variedad. Limpié completamente el área de compostaje y ayer incluso pude subir al segundo piso para bajar las mantas de lana que había guardado el año pasado. Las lavé, las puse a secar y las doblé yo sola, sin ayuda de nadie. La transformación era tan evidente y dramática que Miguel tuvo que sentarse en una de las sillas de hierro forjado del patio para procesar completamente lo que estaba presenciando. La mujer que tenía frente a él era reconociblemente su abuela querida, pero al mismo tiempo era alguien completamente diferente de la persona frágil y temerosa que había dejado 3 meses atrás. Su postura era erguida y segura. Sus movimientos eran decididos y coordinados. Su voz sonaba fuerte y clara, y lo más notable de todo, no había ni el más mínimo rastro del miedo paralizante que había dominado cada uno de sus gestos durante los meses anteriores. Cuéntame exactamente cómo te sientes en este momento, abuela, le pidió Miguel, sacando la libreta donde había estado documentando cuidadosamente el progreso de su abuela durante las últimas semanas. Quiero entender cada detalle de tu recuperación. Esperanza se sentó a su lado, pero no con la lentitud extrema y los movimientos calculados de antes. Se sentó con naturalidad, con la espontaneidad y gracia que había caracterizado sus movimientos durante décadas antes de que comenzaran sus problemas de salud. Mijo, es como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga y muy oscura. Hace una semana me di cuenta de algo increíble. Llevaba 3 días seguidos sin pensar ni una sola vez en la posibilidad de caerme. ¿Te puedes imaginar qué significa eso? 3 días completos sin que el miedo cruzara por mi mente. Le contó con lujo de detalles que la primera semana de tomar el preparado de chía había sido psicológicamente difícil porque no notó cambios inmediatos visibles y estuvo varias veces tentada a abandonar la rutina, pensando que tal vez era demasiado mayoere para que cualquier remedio funcionara. Pero Miguel había insistido repetidamente en que la constancia era el factor más fundamental para el éxito, y ella había decidido confiar en él completamente, más por amor que por convicción inicial. La segunda semana fue cuando empecé a notar algo diferente en mi cuerpo que no sabía cómo explicar. Continuó con una expresión de asombro genuino. Una mañana me levanté de la cama y no sentí ese mareo terrible que me había acompañado todos los días durante meses. Pensé que era simple casualidad, una coincidencia afortunada. Pero al día siguiente pasó exactamente lo mismo, y al tercer día también.
La tercera semana fue cuando realmente empecé a creer que algo profundo estaba funcionando en mi organismo. Continuó Esperanza, tocándose el pecho como si pudiera sentir físicamente los cambios internos. Me di cuenta de que podía estar de pie durante periodos mucho más largos sin sentir que las piernas me iban a fallar o que me iba a desplomar. Pude cocinar una comida completa, desde la preparación hasta la limpieza, sin tener que sentarme a descansar cada 10 minutos como había sido mi rutina durante meses. Miguel anotaba meticulosamente cada detalle en su libreta, fascinado por la transformación progresiva que había presenciado, gradualmente, pero que ahora podía apreciar en su totalidad dramática. ¿Y los ejercicios específicos que te enseñé? ¿Cómo evolucionó tu relación con esa rutina diaria? Al principio me costaba un trabajo enorme hacer incluso 5 repeticiones de cada ejercicio, admitió Esperanza con honestidad total. Mis piernas temblaban violentamente, me quedaba sin aire, después de muy poco esfuerzo. Mi corazón se aceleraba de manera alarmante, y pensaba constantemente que tal vez era demasiado mayor, demasiado débil, demasiado deteriorada para que esto funcionara. Pero tú me dijiste algo muy sabio, que empezara despacio, que no me presionara, que respetara los límites de mi cuerpo, y eso fue precisamente lo que salvó todo el proceso. Le explicó detalladamente que después de la 4ª semana, los ejercicios comenzaron a sentirse naturales, como una conversación agradable y familiar entre su cuerpo y su mente, como un diálogo interno que había estado interrumpido durante meses y que finalmente se había restablecido. Era como si mis músculos hubieran estado en un sueño profundo durante meses y finalmente estuvieran despertando gradualmente. Cada día podía ser un poquito más, sostener las posiciones un segundo más, levantar las piernas 1 centímetro más alto, mantener el equilibrio con mayor estabilidad. Pero el cambio más importante y significativo, continuó Esperanza con los ojos brillantes, no fue solo físico, fue completamente mental y emocional. Empecé a despertar cada mañana con ganas genuinas de hacer cosas, con planes concretos para el día, con proyectos que me emocionaban. Durante meses y meses, mis días no tenían propósito alguno porque me sentía completamente incapaz de lograr cualquier cosa significativa o útil. Ahora me despierto cada mañana pensando en que puedo cocinar para sorprender a la familia, qué parte del jardín puedo mejorar o embellecer, a qué vecinas puedo visitar o ayudar con algo. Miguel sonrió ampliamente, recordando las llamadas telefónicas de las últimas semanas, tan radicalmente diferentes de aquellas conversaciones llenas de preocupación, ansiedad y desesperanza de meses atrás. ¿Y doña Carmen? ¿Qué dice de tu transformación tan evidente? Ay, Carmen no lo puede creer para nada. Se rió Esperanza con una carcajada genuina que hacía mucho tiempo Miguel no escuchaba. La semana pasada vino a visitarme en la tarde y me encontró reorganizando todos los muebles pesados de la sala yo sola, moviendo el sofá, cambiando las mesas de lugar, limpiando detrás de todo. Se quedó parada en la puerta con la boca completamente abierta, como si hubiera visto un fantasma. Me dijo en comadre: «¿Qué milagro te hiciste? Te ves 10 años más joven, te mueves como cuando éramos jóvenes». Cuando le expliqué detalladamente sobre la chía, la preparación especial y los ejercicios diarios, inmediatamente quiso que la ayudara a empezar exactamente la misma rutina. La conversación fue interrumpida por el sonido familiar del teléfono de pared de la cocina. Esperanza se levantó para contestar, con un movimiento tan fluido, rápido y decidido que Miguel tuvo que recordarse conscientemente a sí mismo que esta era exactamente la misma mujer que 3 meses atrás. Necesitaba varios minutos de preparación mental y múltiples puntos de apoyo físico para realizar la misma acción simple. «Era tu prima Laura desde Cholula», dijo Esperanza al regresar con una sonrisa emocionada. «Quiere específicamente que le prepare mi mole poblano tradicional para la fiesta de 15 años de su hija el próximo sábado». Le dije que sí inmediatamente, por supuesto. Hace más de 2 años que no preparo mole para una celebración familiar importante. Miguel sabía perfectamente lo tremendamente significativo que era ese compromiso culinario. El mole poblano auténtico de su abuela requería literalmente horas de preparación continua, fuerza considerable para moler especias en el metate de piedra, coordinación mental para manejar más de 20 ingredientes diferentes simultáneamente, y resistencia física extraordinaria para estar de pie durante periodos prolongados, manejando ollas pesadas y procesos complejos.
El simple hecho de que Esperanza se sintiera genuinamente capaz y entusiasmada de asumir esa responsabilidad tan demandante era la prueba más clara e irrefutable de su recuperación completa. Abuela, estoy profundamente orgulloso de ti y de todo lo que has logrado, le dijo Miguel con emoción, tomando sus manos entre las suyas. Estas ya no temblaban en absoluto, notó inmediatamente. Estaban firmes, cálidas, fuertes, seguras. Pero quiero que me prometas solemnemente que vas a continuar religiosamente con la rutina de la chía y los ejercicios, incluso ahora que te sientes completamente recuperada. Por supuesto que voy a continuar para siempre, respondió Esperanza con una determinación férrea en su voz. Esta rutina simple me devolvió literalmente mi vida completa. Miguel, me devolvió mi independencia total, mi confianza perdida, mi capacidad de ser útil y valiosa para mi familia otra vez. No hay absolutamente nada en el mundo que me haga abandonar esta práctica ahora que conozco su poder transformador. Le contó entusiasmada que había comenzado naturalmente a compartir su experiencia, detallada con otras mujeres de su edad en todo el pueblo. Doña Rosa, que vive en la casa de la esquina, empezó exactamente la misma rutina hace 2 semanas después de escuchar completamente mi historia de recuperación. La hermana mayor de Carmen también quiere intentarlo urgentemente. Creo sinceramente que este método puede ayudar a muchísimas personas que están pasando por exactamente lo mismo que yo pasé durante esos meses terribles. Esa tarde, mientras Miguel preparaba cuidadosamente su regreso a la ciudad, observó maravillado a su abuela moverse por toda la cocina, preparando una cena elaborada con una energía, fluidez y gracia que no había visto en más de un año completo. Cortaba verduras con precisión experta, alcanzaba ingredientes de estantes altos sin la menor dificultad, se movía ágilmente entre la estufa y la mesa con la naturalidad elegante que recordaba vívidamente de su infancia. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta transformación?, le dijo Esperanza mientras servía la cena abundante que había preparado completamente sola. No es solamente que puedo hacer cosas físicas otra vez, es que ya no vivo con miedo constante. Durante meses enteros viví prisionera de un miedo paralizante, miedo a caerme, miedo a lastimarme gravemente, miedo a convertirme en una carga insoportable para ustedes. Ese miedo se había apoderado de mi vida completamente, controlaba cada pensamiento, cada movimiento, cada decisión. Ahora, continuó con los ojos brillando de felicidad. Cuando me levanto por las mañanas, no pienso automáticamente en lo que no puedo hacer o en los peligros que me acechan. Pienso positivamente en lo que quiero hacer, en los planes emocionantes que tengo para el día, en las personas queridas que puedo ayudar o sorprender. Es como si hubiera recuperado no solamente mi fuerza física, sino también mi fuerza interior, mi espíritu, mi esencia como persona. Miguel se despidió esa noche con una sensación profunda de satisfacción total y gratitud infinita. Ver a su abuela tan completamente transformada, no solo físicamente sino emocionalmente y espiritualmente, le confirmó algo que había intuido desde el principio: la solución a muchos problemas complejos del envejecimiento. No siempre está en tratamientos médicos complicados o medicamentos costosos, sino frecuentemente en la sabiduría ancestral mexicana combinada inteligentemente con conocimiento científico moderno. Hoy, 6 meses después de haber comenzado su rutina transformadora con las semillas de chía, Esperanza se levanta cada mañana puntualmente a las 6, prepara meticulosamente su gel de chía con canela y miel, realiza sus ejercicios suaves pero extraordinariamente efectivos, y luego enfrenta el día completo con la confianza absoluta y la energía desbordante de alguien que ha recuperado completamente el control de su propia vida. Ha vuelto a ser la matriarca activa e indispensable de su familia extensa, la vecina que siempre está dispuesta a ayudar generosamente, la mujer fuerte e independiente que nunca pensó que volvería a ser. Su historia inspiradora se ha extendido por todo el pueblo y los poblados vecinos, y ahora lidera un pequeño grupo creciente de amigas que se reúnen religiosamente 3 veces por semana para hacer juntas los ejercicios y compartir recetas saludables tradicionales. Se ha convertido en un ejemplo viviente y poderoso de que la edad cronológica no tiene que significar automáticamente dependencia
o deterioro, y de que siempre, absolutamente siempre, es posible recuperar la fuerza y la vitalidad cuando se tienen las herramientas correctas y la determinación necesaria. Tú también puedes cambiar completamente tu historia personal. Tú también puedes recuperar la fuerza que creías perdida para siempre. Y todo comienza con un pequeño paso valiente, con la decisión firme de no rendirte jamás, con la confianza renovada en que tu cuerpo aún tiene muchísimo que ofrecerte si lo alimentas correctamente y lo cuidas con sabiduría. Si esta historia te inspiró profundamente, si conoces a alguien especial que podría beneficiarse enormemente de conocer el método transformador de esperanza, o si tú mismo estás enfrentando desafíos similares, no dudes ni un segundo en compartir este conocimiento valioso. Dale like a este video si te pareció genuinamente útil, suscríbete a nuestro canal para recibir más historias inspiradoras como esta, y compártelo con esa persona especial que sabes que necesita urgentemente escuchar que nunca, jamás es demasiado tarde para recuperar la fuerza, la independencia y la dignidad. Juntos, podemos ayudar a muchas más personas a redescubrir su fortaleza interior y a envejecer con vitalidad, esperanza y alegría genuina.